Buenos días a todos, que sean todos muy bienvenidos acá a nuestra charla de cómo manejar flujos de navegación en aplicaciones modulares en la tecnología iOS. Pero primero me gustaría decir que la idea es que veamos un poco más de cómo el manejo de navegación puede impactar las arquitecturas que conocemos hoy día para desarrollar aplicaciones iOS y ver cuál es el momento, cuándo elas se quedan más necesarias al momento que empezamos a ir para una abordaje de una aplicación que sea hecha por módulos. O sea, cuando empezamos a componentizar y modularizar nuestras capas de componentes y flujos. Y la idea es que veamos algunos de los puntos que podríamos tener como un enfoque de cómo lidiar con estos problemas que la navegación o la falta del concepto de la navegación puede traer a nuestros proyectos. Pero antes me gustaría presentar. Yo soy Mauricio Martínez, soy de Brasil, por eso perdón por el portuñol que voy a estar hablando acá hoy día, pero voy a intentar hablarlo lo mejor posible. Yo soy desarrollador mobile desde 2012 y hoy día yo tengo el rol de líder iOS de Concrete Chile. Concrete, que es una consultora brasileña que empezó su actividad acá en Chile hace un año y un par de meses, que es donde yo tengo el placer de estar ejerciendo este papel. ¿Ok? Partamos entonces para nuestra charla. Acá hay un pequeño resumen de lo que vamos a ver hoy. La idea es que entremos un poco, de una manera un poco más profundizada en el problema del manejo de navegación en iOS. En la secuencia, presentar el patrón coordinator, que hablemos un poco más de este patrón. Después, exponer el escenario de necesidades de las aplicaciones modulares, o sea, cómo las aplicaciones modulares hoy, en el desarrollo moderno, afecta el día a día de los proyectos y de cómo un proyecto va a ganar escala. Y por fin, hablemos de las situaciones de cómo se puede utilizar el patrón coordinator en esas aplicaciones que tienen esta característica. Partamos entonces para el primer tema, que es justamente el problema del manejo de navegación en iOS. Y claro, no podríamos hablar de navegación en iOS sin tener como el primer concepto hablado y discutido, que son los storyboards. Creo que toda persona que empieza a desarrollar en iOS, que vean como primer tutoriales y primeros cursos al respecto del tema, siempre van a encontrar cosas como construir las pantallas en storyboards y hacer como el enlace y la relación entre una pantalla y otra para que presente y construya su navegación en la aplicación. Al inicio se puede estar como algo muy semejante a eso, como algo sencillo hasta en el principio, como pequeñas pantallas que inician el flujo, se puede ir a un detalle y a presentar como un modal o algo así. Y al primer momento, ok, parece algo que es bueno, trae una dinamicidad mayor en la construcción, para principalmente hacer como prototipos o ya presentar una pantalla y algunos conceptos de UX aplicados. Entonces es rápido y es fácil, entonces por eso fue muy difundido por Apple hasta que llegó el SwiftUI, pero ahí es otro tema, y siempre fue algo muy discutido y muy utilizado. El problema es que en la medida que los proyectos ganan una mayor cantidad de features, más gente empieza a trabajar en él, se pueden encontrar en escenarios como este, donde podemos tener como muchos flujos interligados, demasiados controles siendo creados y configurados en un único archivo de storyboard, y eso ya empieza a traer muchos problemas como el acoplamiento, a la falta de control de cómo se construye, cómo se empieza una pantalla. Y claro, ahí dentro otras cosas como Merge Hell, cuando empezamos como a tener muchos desarrolladores trabajando en una pantalla u otra. Entonces, bien, eso es uno de los puntos también que creo que toda la comunidad empezó a ir por otros caminos, empezar a manejar la navegación de otras maneras. Hasta Apple también intentó algo o una solución ya intentando hacer con que los storyboards sean un poco más distribuidos, o sea, podríamos hacer un linking entre un storyboard y otro y ya como intentar hacer ya una configuración de flujos entre cada uno de features específicas en cada uno de esos archivos, pero aún así creo que no trajo la facilidad y el control que nosotros desarrolladores gustaríamos.
La otra visión, además de eso, siempre fue intentar hacer este manejo a nivel de código. Entonces, acá, por ejemplo, yo tengo un control muy sencillo y este control tiene como algunos botones que van a interactuar y a empezar algunas otras pantallas. En el primer caso, yo tengo una acción a un botón que me va a hacer un push, o sea, una navegación como con el Navigation Controller. Y acá yo puedo agregar esta línea de código que va a hacer la llamada del controller, o también en el caso de un present, de un modal. Y acá ya empezamos a tener uno de los primeros puntos que ya ayuda un poco más a enfatizar los problemas que el MVC tiene, que es como empezar a tener lógica de navegación dentro de nuestros controllers. Y ahí partimos para la pregunta: ¿qué las arquitecturas pueden hacer respecto de eso? ¿En qué ellas nos ayudan a intentar isolar esta responsabilidad del manejo de la navegación? Por eso empezamos por el MVC. Lo que podemos decir, el detalle que ya podemos enfatizar, es que el MVC no te alienta a organizar tu navegación. ¿Por qué eso? Veamos un poco más el gráfico del MVC. Este, claro, es el MVC clásico, que creo que todos ya han visto. Y acá tenemos las tres capas principales de la arquitectura del MVC, que es la vista, el controller y el modo que tiene la parte de la lógica de negocio. Ya no tenemos a alguien en esta organización que sea responsable por hacer el manejo de la navegación o de un control de flujo, o de un inicio de una presentación de una pantalla, o el dismiss, cuando esta pantalla se tiene que sacar del flujo. No encontramos eso aquí. Entonces, por eso ya el MVC ya nos encoraja a no tener nos orienta a no tener esa responsabilidad isolada, y sí adentro de alguien que por muchas de las veces es el controller, para manejar eso. Y cuando nos hablamos del MVC de Apple, que por la manera que todo el framework del UIKit que Apple generó, te lleva a un MVC que es más semejante a este, donde tenemos las capas de vista y de controller extremadamente acopladas, con demasiadas responsabilidades, y nuestro módulo isolado al lado. Entonces, acá yo tampoco tengo a alguien que va a ser como el responsable por manejar esta navegación que mi controller, mis vistas van a necesitar. El bueno es que con este dolor, muchas otras arquitecturas empezaron a considerar este problema y a poner como algunas soluciones y a diseñar algunas otras capas, algunas otras arquitecturas que podrían ya tener como esa responsabilidad hecha por alguien. Y la que más creo que también tiene como mucha popularización en la comunidad es el Viper, que ya tiene como muchas más capas, donde hay el intento de separar las cosas que el controller hacía. Y la que más puede llamar la atención con ese problema que estamos hablando es el enruteador arriba, que ya empieza a tener como la responsabilidad de como construir todo lo que mi controller va a necesitar para que se inicie, y también para algunas interacciones cuando va a interactuar con otros módulos. Entonces, la arquitectura Viper ya tiene como una de sus ideas ya intentar solucionar este problema. Otra que creo que vale mucho la pena mencionar es la del Clean Architecture, el VIP, que también es muy basada en el Viper, y tiene hasta algunas capas ya muy similares, algunas otras separaciones acá al lado en la parte del módulo, pero también tiene como su enrutador alguien que va a hacer tener la responsabilidad de empezar flujos, hacer el manejo. Entonces, es por eso que esas arquitecturas ya empezaron a ser como las más vistas como las de buenas prácticas en la comunidad, porque ya intentan ya solucionar muchos de los problemas que el MVC trae. Eso es súper bueno, pero por otro lado, lo que yo me gustaría intentar exponer acá es que la idea de aplicar una capa isolada de navegación no tiene una relación directa con la arquitectura que vamos a elegir. Eso es una responsabilidad, y eso es algo que puede ser agregado a más de una arquitectura.
Podríamos aplicar este concepto al MVC, al MVVM, a muchas otras arquitecturas también que no mencioné aquí, pero que también tienen, no alguien que directamente va a hacer este trabajo, pero que sí podrían agregar un otro patrón. Por eso, me gustaría empezar hablando del patrón coordinator, que es un patrón que fue presentado por Soros Kanlu en 2015 en un evento que se llama NSPain, y creo que es como el maestro del coordinator, fue el que presentó esta idea, este concepto, y empezó a iterar muchas veces sobre esta idea. Y él tiene como objetivo justamente en separar esta capa y esta lógica de la navegación de los controllers. La idea es que los coordinators sean responsables por manejar justamente este punto en que muchos controllers van a tener que interactuar. Entonces la idea principal es, tengo una entidad acá, que es el controller, y él va a ser como el present, el push, y otras más interacciones o transiciones que mis controladores van a tener que ejecutar. Acá yo tengo una pequeña ilustración en código de cómo sería un coordinador. En su idea más básica, es algo muy sencillo, como solamente tener como un punto de entrada y después que tenga una implementación, agregar las lógicas que sean necesarias para cada presentación. El bueno es que este patrón también me da la posibilidad de ganar escala y también en separar por cada una de las pantallas que yo estoy construyendo. Eso nos trajo la idea de que estos coordinators pueden tener como coordinators hijos. Entonces cada uno va a tener como, por ejemplo, yo tengo el coordinator A, que va como a empezar el controller A, pero también mi controller A va a tener que interactuar con la pantalla que es el controller B o la pantalla que es el controller C, y después este coordinator A va a poder interactuar con estos coordinators de sus respectivos controllers. Entonces ahí empezamos a ver como capas de los coordinators, y la idea es que tengamos una idea un poco más organizada y ya un diseño de cómo van a ser las interacciones de cada una de mis pantallas. Con eso ya podemos implementar eso y agregarla al protocolo de coordinator que teníamos. Entonces agregamos como una lista de los coordinators que yo pueda tener como mis hijos, y al momento que yo los presento, o por ejemplo que yo los construyo, yo puedo agregarlos a esta lista y mantenerlos hasta el momento que yo no voy a los necesitar más. Acá es como sería esa implementación en los otros dos coordinators, tanto el coordinator B como el coordinator C, donde tenemos la responsabilidad de hacer la inicialización tanto del B como del C. Y cuando empezamos a ejercitar un poco más sobre esta arquitectura que ya se va formando, ya se surge la idea de tener alguien que se comporta como un application controller. Eso también es dicho por Kallu en la charla que él hizo al respecto del coordinator. Y este es un patrón, es un concepto que también es dicho por Martin Fowler, que es como alguien que va a ser el responsable por manejar el flujo de su aplicación, no a nivel de un flujo en específico, pero que va a ser como una orquestación entre un flujo y otro, quién va a partir primero, quién va a partir después, quién hay que interactuar entre uno y otro. Entonces, eso es algo que ya empieza a surgir. Y claro, la idea también es que tampoco este App Coordinator sea alguien que va a manejar todo. Siempre es posible, también cuando vemos que este App Coordinator o este App Controller está con demasiada responsabilidad, intentar hacer como una segmentación, una separación para que maneje cada una de estas capas de flujo. Pero es algo que va a surgir y son conceptos que van a empezar a explotar en nuestro proyecto y en nuestra manera de estar construyendo las cosas. Este App Coordinator no sería diferente de cualquier otro coordinator. Él también tendría como el concepto de los hijos y también la responsabilidad de empezar lo que sea necesario en la aplicación. Además de eso, de presentar y también hacer como un enlace, una mezcla con otros controles más que yo voy a presentar, la idea también que plantea Kallu es que el coordinador también tiene que ser el responsable por no solo presentar, pero también sacar la pantalla de la stack de presentación. Por eso, tenemos como
un ejemplo acá. Al momento que yo estoy en una pantalla, el controller B, y yo tengo que hacer una presentación al controller C, y yo tengo que como quitar esta pantalla de la stack, el coordinator también tiene que ser el responsable por hacer, por ejemplo, en este caso, un pop del controller B y indicar eso a mi coordinator A, que es como mi coordinator padre, y el coordinator padre va entonces presentar a C. Y eso puede ser hecho tanto como escuchándolo, hacer el propio evento de dismiss de mi controller, o hacer un delegate del navigation controller y escuchar los eventos de back, para también hacer como sacar este coordinator y este controller de la stack. Y al momento que eso pasa, o sea, que el coordinator no va a ser más necesario en mi flujo, el coordinator que tiene sus hijos es también el responsable por quitarlos de esta lista. Y eso garantiza que las cosas sean muy bien isoladas, el flujo sea como conciso en sí mismo y no tengamos problemas como que van a otras capas que no sean las que deberían estar manejando este problema. Ahora, saliendo un poco de la idea del concepto del coordinator y del concepto de arquitectura, me gustaría traer un poco más de la mirada de cómo son construidas las aplicaciones hoy día y cómo tenemos el escenario de la construcción de aplicaciones hoy en el mercado. Gran parte de los proyectos que tenemos tienen una necesidad básica, que es ganar escala, o sea, poder tener como 10, 15, 20, 40 features, y también que sean hechas estas funcionalidades de una manera rápida, porque muchos clientes, muchos proyectos tienen como sus hard dates, tienen sus objetivos, y la idea es que las cosas sean hechas y construidas de la manera más rápida posible para que lleguen a sus clientes y que eso sea bueno para todos. Con eso surgió esa idea y la popularización del concepto de aplicaciones modulares, que es algo hasta que también es muy incentivado por Spotify, también, que trabaja en esta manera como silos y grupos muy isolados de funcionalidades y de equipos, y traen justamente esa ventaja. Podemos ver acá un poco más cómo ya empezaríamos a aplicar esta estrategia y cómo en la mayoría de las veces nosotros vemos en los proyectos. La primera parte, la primera idea que tenemos es cómo intentar componentizar al máximo los componentes visuales, las cosas que vamos a reutilizar, las cosas que son como un patrón en la aplicación, que tengan un look and feel, que van a ser siempre aplicados en todas las pantallas. Y estas son las primeras cosas que empezamos a crear como componentes. Entonces, text fields, buttons, list views, no solo componentes visuales, también como entidades que tienen la responsabilidad de comunicación con APIs, que tienen comunicación con bancos de datos locales. Muchas de esas cosas ya empezamos ya a componentizar para que al momento que llegue la necesidad de construir las pantallas o flujos, esos sean como bloques que vamos a tomar, juntarlos y ya vamos a tener las funcionalidades de una manera un poco más rápida. Eso evolucionó y como yo dije, por la necesidad del mercado y también por como el incentivo de algunos grandes players como el Spotify, a que estos sean no solo componentes muy, muy unitarios, pero sí como algunos flujos que tienen como un inicio y un fin muy bien definidos. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una aplicación que tiene sus módulos de búsqueda de productos, lista de productos, que hay la área de perfil del usuario, el carrito, y diversos otros módulos que yo puedo, que mi negocio va a decir que es bueno tener como y aislados, y eso va a me ayudar al momento en que yo tenga que juntarlos y también que al momento que tenga que tener equipos que van a trabajar en estos componentes. Entonces, es como la idea de los componentes más unitarios, pero aplicados ya a algunas cosas un poco más grandes y ya que tienen responsabilidades mayores. Y cuando llega esa necesidad, tenemos, claro, muchos tipos de arquitecturas que podríamos estar eligiendo para nos ayudar con eso. Pero el punto en común que todas van a tener es que todas ellas van a necesitar que hay un manejo de la navegación bien hecho.
porque si no, todos estos módulos van a quedarse como sueltos en la aplicación y va a ser siempre como un copy-paste del código para empezar un flujo o sacar las cosas que este flujo puede proveer para mí. Entonces, el buen manejo de la navegación va a ser como la llave para trabajar con esa idea de pequeños módulos de flujo. Y es ahí que yo llego en la idea de cómo podemos hacer un match entre el patrón coordinator y la idea de trabajar con las aplicaciones modulares. Vemos en el escenario inicial que sería cómo esa aplicación principal y la navegación entre estos flujos iniciales que ella va a necesitar. Yo voy a ilustrar acá un poco con la idea que vimos un poco atrás respecto de la lista de productos, de búsqueda, carrito y todo más. Vamos a ver cómo que sería esa navegación y si una aplicación fuera a realmente utilizar estos módulos. Acá tenemos el caso 1. Vamos a simular acá que, por ejemplo, mi aplicación va a empezar con la lista de productos, va a ser un present, y después yo tengo algún botón en mi pantalla que yo pueda interactuar con mi módulo de búsqueda. Entonces acá yo tengo esta pequeña stack entre la lista de productos y la de búsqueda. Y en el otro caso, el caso 2, yo tengo, mi aplicación puede partir tanto por el perfil de usuario, no sé, partiendo por una notificación o de algún otro modo, de un deep link o que sea, o también puede empezar por mi lista de productos. Y las dos pueden apuntar al carrito. Entonces, estos escenarios son comunes que empiecen a surgir dentro de un mapeo de la navegación de la aplicación, porque las áreas de negocio quieren como llevar las funcionalidades y la facilidad a los clientes de varias maneras y pueden actuar de varias partes. Entonces, eso es común, y para que nosotros como desarrolladores no nos quedemos como refénes de esa idea, la idea es que dejemos lo más fácil posible para llamar un componente cuando este sea necesario. Ahora, imaginemos estos dos casos que yo expuse con la idea de los coordinators aplicados. En el caso 1, imagine que para interactuar con mi lista de productos, yo voy a tener como esta mi entidad que va a ser el coordinator, que va a ser, claro, el empiece de la construcción de mi controller y traer, claro, todo aquel que mi controller necesita, y va a tener la lógica de hacer la presentación. El búsqueda coordinator, igual, va a ser el inicio, la construcción y también la transición que sea necesaria. En este caso, un push. En el caso 2, de la misma forma, lista de productos con su debido coordinator, el perfil del usuario también y el carrito de la misma forma. Y acá ya podemos anotar que las interacciones se quedan solamente con los coordinators. Cuando llevamos eso para casos reales, o sea, cuando tenemos equipos que están desarrollando lista de productos, búsqueda, carrito, equipos en separadas o hasta equipos en conjunto, pero que están enfocados en alguna de esas funcionalidades, ya empezamos a tener algunos problemas, y la idea es que tengamos algunas reglas y algunas restricciones que nos ayudan a no tener tanto problema cuando llegue el momento de estos modos interactuar entre sí. Como eso es común, una de las prácticas que yo dije es intentar el máximo posible construir capas que sean como APIs entre un módulo y otro, para que al momento que sea necesario yo puedo tener un entry point o un punto de llamada que yo voy a utilizar, y yo puedo seguir con mi desarrollo acá que yo voy a utilizar de mi módulo, y solo interactuar con esta pequeña capa que la API del otro módulo va a exponer. En nuestro caso que vimos ahora, del caso 1 y el caso 2, los coordinators ya empiezan a ser como los mejores candidatos para tener sus APIs de acceso expuestas, y que sean ellos los responsables por decir a quién va a utilizar el módulo o qué es necesario para que algo sea configurado y presentado. Como lo vimos, este es como el punto de entrada, el punto que el otro coordinator va a llamarlo. Este en el caso 1, igual, claro, podemos ver en el caso 2. De esta forma, o que garantizamos, como eu dije,
que los equipos que están enfocados en cada uno de sus features logren a trabajar y continuar su evolución y su mejora de sus funcionalidades, y que se preocupen solamente con estas dos capas que van a interactuar entre sí y que van a necesitar o a levar datos o también obtener algo que viene de estos dos flujos. En resumen, arquitecturas como Viper y el VIP, en el caso del Clean Architecture, son las que claramente tienen una organización más similar a la que describimos. Pero pensar en el manejo de navegación es un patrón que indifiere de arquitectura. Como yo dije, es algo que no necesariamente necesito tener una arquitectura ya escrita en piedra para aplicar este concepto o la idea de separar la responsabilidad. Eso es sí un tema de organización, puramente de organización de código, que sigue las buenas prácticas, sigue los patrones SOLID y en fin, eso va en el futuro traer como una mejora para las cosas que están se construyendo. Y el modo de construcción de aplicaciones modernas te pide una forma de manejar esta responsabilidad y aplicarlo desde el principio, o claro, al momento que su aplicación va a empezar a ganar escala, porque ese es otro tema también muy importante. Cuando empezamos un proyecto, no necesariamente tenemos la mirada de cuán grande él va a ser y cuál va a ser hasta el punto que él quiere llegar. Entonces, por muchas veces empezamos de una manera sencilla un proyecto, pero que de repente las cosas empiezan a llegar, nuevos equipos empiezan a desarrollar y el producto se empieza a tener como mucho código y muchas funcionalidades y ya se perdió el momento de hacer como una mejora y ya aplicar una estructura ya más sólida, y ahí vamos a tener como diversas refactorizaciones al futuro. Entonces, intentar pensar en este problema desde el principio, o al momento que ya vamos a saber o ya tenemos la idea que va a ganar escala, eso va a traer muchos beneficios y evitar muchos problemas futuros, como yo dije, como refactorizaciones y muchos otros más problemas. Bien, chicos, eso. ¿Algunos de ustedes tienen consulta? Ya. Entonces, de cierta manera, el storyboard podría ser un poquito ya no usado tanto, algo así. Con eso me tratas de mostrar y podría irme otra vez al tema de las rutas nada más. Sí, la pregunta fue respecto de que si los storyboards ya empiezan a no ser como más utilizados, ya no tienen un incentivo grande de serem utilizados en las aplicaciones. ¿Sí? Dale. Hoy día, lo que yo veo mucho en los proyectos es que los storyboards ya están intentando ser evitados al máximo. Y justamente por no traer el control de la inicialización de sus pantallas, al momento siempre hay que hacer como el segue, trabajar con el segue o cosas así, y empiezan a se quedar como grandes. Entonces, muchos desarrolladores ya partieron para crear como sus pantallas con zips, o empezar a crear sus pantallas con código y evitar más los storyboards. Y hasta en la última WWDC que tuvimos, llegó el SwiftUI y él puramente sin la utilización de storyboards o zips, que son la herramienta que ya teníamos. Entonces, hasta el camino que estamos desarrollando ahora ya está yendo por algo que ya no tiene los storyboards involucrados en todo este proceso. Entonces, es algo que creo que en todo el escenario que tenemos del mercado, los desarrolladores al máximo intentan evitarlo por los problemas de merge hell y otras cosas más que pueden traer, como yo dije al comienzo. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta más? Hola. Sí, por acá. Sí, yo quería preguntarte, en el caso de que... Sorry. ¿Ya? ¿Puedes repetirlo? Sí. En el caso que ya tenemos una aplicación comenzada con flujos bien definidos, pero no tenemos un coordinator, interactor, pero sí tenemos ya una arquitectura, ¿qué tan complicado sería comenzar a introducir ese patrón, sobre todo porque se apunta a la modularización de la aplicación? ¿O cómo lo verías tú? ¿Cómo tú tratarías de resolver eso? Claro, en esta situación la pregunta fue que ya tiene un proyecto que ya tiene como ya una code base un poco grande, que ya se empezó sin la idea de tener alguien que sea responsable por eso, y sí ya empezó esas interacciones entre una pantalla y otra ya están como distribuidas en la aplicación.
¿Esa es la pregunta? Dale. Entonces, en esta situación, lo que creo que sería bueno ya empezar a hacer es intentar hacer un mapeo de estos flujos y encontrar cuáles serían, como por ejemplo, los puntos de entrada de uno de los flujos. Por ejemplo, yo tengo, en este caso, ejemplo que esta aplicación sea una del e-commerce y una de las funcionalidades que tenemos es la lista de productos, por ejemplo. Intentamos analizar cuál es el controller que inicia este flujo y en este flujo empezar a ver cuáles son las otras interacciones que tengo, para que ya empiece a crear como el coordinator que va a ser el responsable, mucho similar como ya hace los wireframes de Viper, como hacer solamente la construcción inicial de este controller, para que sea como, yo necesito de la lista de compra, una array de productos y no sé, un título, y ahí empiezo la lista. Y además de eso, yo voy sacando a los poquitos las otras interacciones que la lista de productos iba a tener, como llamar búsqueda. Yo puedo también mirar en el código cuáles son las partes que yo tengo esta llamada, sacarlo y ponerla en el coordinator y empezando a poquito, o sea, por capas yo voy empezando a agregar esta interacción de los coordinators. Eso sería una de las maneras que por lo menos yo intentaría ya evaluar el problema y a empezar a hacer una refactorización en eso. ¿Sí? Dale. Hola, por acá. Hola. Con la salida de SwiftUI, ¿cómo piensas que va a cambiar el patrón coordinator o cómo podríamos adaptar el patrón coordinator u otros patrones que quizás me imagino que van a salir ahora sobre SwiftUI y su forma un poco más especial de hacer la navegación? Claro, la pregunta fue respecto de, ahora con la salida del SwiftUI, ¿cómo sería el manejo claro, del propio coordinator o de otros patrones que ya teníamos que hacía el manejo de esta navegación? ¿Esa es la pregunta? Dale. Muy bien. Bien, el SwiftUI ya trajo como una idea muy acoplada entre la view y la parte de navegación y llamada de las otras vistas. Entonces, eso ya trae una dificultad un poco grande respecto de eso. Entonces, lo que yo había pesquisado, buscado y visto ya en algunos repositorios o en algunos intentos de, como ejemplo o, claro, proyectos personales, era intentar sacar la idea de los navigations links y de los modales a una otra capa que en los casos que yo vi eran como una capa del view model. Ahí claro, podríamos separar estas capas y aplicarlas a los otros conceptos más, pero esta capa sería como la responsable de construir solamente el navigation link que iba a decir, claro, cuál es el destino y cuáles otros dos datos más serían necesarios para construir esta vista de destino. Entonces yo vi eso como una de las maneras, pero este objeto tiene que tener como la property body. Entonces ya empieza a mezclar un poco las cosas que son de UI y que son claro, de puramente lógica, pero yo vi como una de las maneras que podrían hacer como una solución para este tema. Pero claro, ahí hay que intentar iterar un poco más sobre eso, intentar llevar eso para algunos proyectos un poco más productivos, como tenemos en el mercado, para ver cómo podríamos salir con eso. Y claro, probablemente van a salir también algunas herramientas que van a ayudar con este tema. Pero esta fue una de las soluciones que vi. ¿Alguna más? Hola, oye, Hola. muy interesante tu conferencia, gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Yo sé que hemos hablado del frontend solamente Claro. y no conocía el patrón coordinator. ¿Tú puedes, cómo integro? Porque vi que había un módulo de API Client Ujú. y me podrías comentar cómo interactúa el API Client y el coordinator y si existe un coordinator en el backend. Eso básicamente. Dale. O solamente hago la API call a mi backend. Gracias. Al momento, por ejemplo, el app client sería como alguien que iba a interactuar directamente con una llamada de servicio o una llamada de un banco de datos locales o cosas así. Ese módulo, en general, cuando hablamos de aplicaciones mobile, en general, en las arquitecturas que tenemos, o es aplicado directamente al controller, o a alguien que sea como un interactor, o alguien que va a ser como interactuar directamente con el controller. O sea, en la medida que la pantalla va a necesitar del dato o va a necesitar hacer alguna interacción o alguna información, llevar alguna información al backend. Entonces, el coordinator directamente no tiene una interacción con la parte de servicios.
Hasta porque la idea, el coordinator sea el responsable solamente de conducir la parte de navegación y no también intentar cómo hacer la responsabilidad de traer los objetos de servicios o cosas así. Entonces eso sería como una otra capa que se interactúa solamente directamente con quien va a necesitar de ella. ¿Sí? Entonces en la parte de mobile sería más o menos de esa forma. Ahora decir de un coordinator en el backend, yo veo algo como el enrutador, alguien como sería un router que se podría poner en una capa directa entre la llamada del servicio y definitivamente quién va a manejarlo. Entonces yo veo que el coordinator sería más similar a este concepto de router que tenemos también en backend. ¿Sí? Dale. ¿Alguna más? ¿No? Chicos, muchas gracias. Gostaria só de dar uma última informação. Como eu dije, eu sou de Concrete, temos um stand acá ao lado e temos vacantes de várias tecnologias. Então, se quer escutar um pouco mais sobre nós, saber um pouco mais de nosso trabalho, por favor, hable comigo. Há outras pessoas de Concrete acá também. Visite nosso stand e muitas graças por sua atenção.